visite nuestra página web radiocr.net. Vea todos nuestros programas y conozca más de nuestra programación. radiocr.net, una señal para Costa Rica y el mundo. radiocr.net, una señal para Costa Rica y el mundo. Ya inicia Hablemos de Obesidad y Salud. Entrevistas, mensajes, historias de vida, reportajes, recomendaciones y mucho más. Póngase cómodo. Ya iniciamos. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar en compañía del programa Hablemos de Obesidad y Salud. Hoy tenemos un programa para mí muy especial porque es un tema sumamente interesante y muy importante que tenemos que hablarlo, y normalmente, como siempre les digo, no se habla en todos los medios de comunicación. De hecho, la obesidad, somos el único medio que habla sobre la obesidad, sus efectos adversos en la persona y todo lo que conlleva vivir en obesidad. Invitándole a que siga nuestras redes sociales, aparecemos como Hablemos de Obesidad y Salud. Aparecemos en Facebook y en Instagram como Obesidad y Salud CR. También invitándole a que siga nuestro canal de YouTube, Hablemos de Obesidad y Salud. Ahí va a encontrar todos los programas que hemos emitido desde el 6 de enero del año 2018, cuando comenzamos a transmitir estos programas. También le invito a que siga nuestra página web www.obesidadYsaludcr.com. Ahí va a encontrar un audioblog, va a encontrar noticias, va a encontrar historias de vida y demás, todo en relación a la obesidad, cómo vencerla, cómo vivir en obesidad, cómo hacer cambios de vida que le puedan ayudar. Muy bien, hoy les voy a presentar a mi invitado, don Oscar Fernández. Oscar. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme al programa. Bueno, él es el esposo de alguien que ya ha estado varios días con nosotros aquí, Paola Zúñiga. Paola. Hola, ¿cómo está José Arturo? Para mí un placer siempre que me inviten, pues aquí vengo. Viera que a mí, ahora que dice eso, normalmente uno conoce historias y lo hablábamos ahora antes de comenzar el programa. Uno conoce historias y hay algunas que realmente a uno lo impactan o de manera positiva, porque uno se da cuenta que las personas han luchado mucho. Y hay una lucha que normalmente no se ve. Hay una lucha que cuando alguien pierde peso normalmente no es visible para el resto de las personas, y es la persona que está al lado de quien ha logrado perder peso. Por eso quiero hoy conversar con Oscar un poco. Oscar, usted cuando se casó con alguien que vivía en la obesidad. Digamos que siempre ha existido algún problema de sobrepeso, pero no era tan notorio. No era una cosa tan marcadísima como se empezó a convertir al paso de los años. Pero así que yo le diga a usted que no era tan marcado, pero sí había una cuestión de sobrepeso. ¿Qué siente usted que pasó en Paola cuando no era tan marcado, pero paulatinamente fue creciendo el problema? ¿Qué fue lo que pasó a su criterio? Bueno, nosotros, por lo menos en mi caso, yo empecé a notar que el asunto empezó a complicarse un poco después del nacimiento de mi primer hijo, Matías, porque tengo 3, pero en ese matrimonio 2. El mayor es Mati, y ahí fue donde yo empecé a ver cosas muy extrañas, muy extrañas. Yo a Pau se lo he dicho muchas veces. Una vez yo me iba a trabajar, lógicamente regresaba
y ella en casa hizo un queque de chocolate, y el queque se lo comió todo sola. Todo, literal, todo. Entonces, uno empieza a decir, ay carajo, esto no está bien, ¿verdad? Hay un factor asociado ahí que yo creo que es algo oculto. Muchas le echan la culpa al asunto de la depresión posparto, que llaman, ¿verdad? Pero el asunto de la depresión posparto para mí es una cuestión un poco más complicada, ¿verdad? Que puede ser el detonante de lo que al final de cuentas a mi esposa le pasó, ¿verdad? Y es un enemigo silencioso que está ahí, ¿verdad? Dándole vueltas al asunto. Muchas se lo tratan, otras no se lo tratan, y terminan a veces en problemas muy, muy serios de salud, de sobrepeso y otro montón de cosas. Eso es lo que yo creo. ¿Cuándo se da cuenta usted que hay un problema? Verás que el otro día, cuando Pau estaba en una de las entrevistas acá, yo hablaba con mis hijos, con mis 3 hijos. Y verás que fue, no sé si habrá sido el día a día, el estar con ella todo el tiempo, pero uno como esposo tal vez no se percata tanto, porque está metido ahí. Cuando usted empieza a ver fotos, ¿verdad? Y usted ve y usted dice, uy Dios, estaba así. Y ahora veníamos en el carro hablando y yo veía, me enseñaba las fotos y yo decía, negra, qué barbaridad. Eso en la parte física, ¿verdad? Pero en Pau la parte física tuvo una connotación un poco más fuerte, que fueron los estados depresivos. Que eso sí fue un caos, eso sí fue una cosa terrible. Pero después nos dimos cuenta que fue producto de la misma obesidad, ¿verdad? Pero sí es complejo el tema. El tema es darse cuenta dónde pasa. Es muy difícil porque usted se mete en el día a día, ¿verdad? Y usted la ve a ella y uno trata de asociar que pasa durmiendo mucho, o que tal vez está muy irritable, o que tal vez come cosas que no debería comer. Yo en eso sí siempre he sido muy cuidadoso. Digamos, por ejemplo, nosotros compramos un pollo y yo no me como el pellejo. Nunca en mi vida me ha gustado. Yo la carne no me como los gordos, porque yo sé que todas esas cosas son detonantes, ¿verdad? Pero en ella fue un poco complicado porque aunque uno sabía que el tema de la obesidad en ella tal vez no estaba tan bien, ¿verdad? Visualizarlo como lo ve uno ahora, que ve fotos y uno dice, negra, de verdad, mire la diferencia. Era muy difícil por el día a día en el que uno se mete, ¿verdad? Que usted vaya, trabaje, venga, vamos a recoger a los chiquillos, venga, negra, tal cosa. Claro, uno empieza a notar algunas cosas. La ropa no le queda, nada le queda bien, no le gusta salir, ¿verdad? Y entonces son detallillos que tal vez en aquel momento uno no los asocia, ¿verdad? Pero ya hoy que uno ve las dos, ¿cómo se dice? Ve las dos realidades. Todo lo que ella hace hoy contra todo lo que no hacía antes, la diferencia es muy notoria ahora. Y yo estoy seguro que la mayor parte de esposos o personas que viven con su señora o con su esposo, les cuesta un poco llegarle a eso. ¿Por qué? Por el bendito día a día, ¿verdad? Que es muy complicado. Paula un día me decía que ella a veces le decía, me siento fea, y que usted le decía, no está. No, yo verás que, vamos a ver, yo creo que las personas no son feas, en mi criterio muy personal. Cada quien tendrá su concepto. Lo que pasa es que hay una realidad en todo esto y que yo a mi esposa la amo demasiado. Entonces, pensar en ella como una mujer fea, aún siendo en aquel momento como estaba, que era gordita, para mí eso no era tan real, porque yo me he acostumbrado a amar a lo que está dentro, ¿verdad? Y amar lo que está dentro significa amar todo. Es así de simple. O sea, es querer, como dice la canción de Arjona, ¿verdad? O como dice la canción del rockero o sea, toda rosa tiene espinas. La de Poison. Ajá, entonces, si toda rosa tiene espinas, quiérala como está. Y trate no agregar más problema a lo que ya es un problema. Porque
mire, uno lo ve, o sea, uno lo ve ahora que andábamos ahí de vacaciones y uno dice, mano, es que ve a todo el mundo, o sea, es una cosa muy complicada esto de la obesidad. Claro. Y la gente no se da cuenta, la gente no se da cuenta y usted ve que la gente hace estas cosas y usted dice, uy Dios, lo que pasa es que uno trata de, a ver, fue una época muy complicada, eso sí lo puedo decir, porque en ese momento no tenía el conocimiento que tengo ahora de todas las cosas que han sucedido, ¿verdad? En aquel momento estábamos empezando a conocer el problema que ya tenía. Cuando ya logramos entender el problema que ya tenía, entonces tuvimos que empezar a ver qué hacíamos, ¿verdad? Y yo consideraba que hacerla sentir peor, de ahí eso era complicado porque era mamá de mis hijos. Y es agregar más problema y más estrés a lo que ya existía en ese momento. Entonces, por eso es que yo creo que hacer o decir ese tipo de situaciones en este momento no ayudaría en mucho al problema que ya hay. ¿Qué fue lo más difícil del problema de obesidad? Es que el problema de obesidad conllevó un problema de depresión muy fuerte. Claro. Pero vea, fue un problema muy complicado. Yo supe lo que fue sacar a mi esposa de la cama y meter al baño a la fuerza, rasurarla. Que a vos te digan en una conversación, mira, es que no me mueve nada. Yo le decía, negrita, pero los chiquitos, vamos para adelante. Es que no me interesa. No me interesa. Y yo, negra, pero no me importa. Haga lo que usted quiera. O que te eche... ¿Cuántas, negra? Todas las veces había así por haber de la casa. Lo que pasa es que yo soy muy cabezón y no me iba. No, pero sí. Es que son tantas cosas, vea. Pero para mí, el factor depresivo... Porque vamos a ver, la obesidad usted la resuelve muy fácil, dice uno, ¿verdad? Si se trata psicológicamente, primero el problema psicológico, ¿verdad? Del problema que haya tenido, y después el problema de la afición por la comida. Pero es que el problema psicológico que conlleva una situación de ese tipo es algo que lo va a marcar para toda la vida. Y es algo con lo que va a vivir. O sea, ahora usted, digamos, llega y se opera o hace lo que hace, entra en una dieta, todo lo que existe para poder manejarlo, y usted lo logra, pero los problemas psicológicos se quedan toda la vida. ¿Y qué fue lo más difícil para nosotros como grupo familiar tratar? Lidiar con la parte psicológica. ¿Siente Oscar que todo este proceso lo dejó muy marcado? No en Paula, hablemos de Oscar. Hay cosas que todavía me ha costado. Vamos a ver, es que vamos a verlo así. Cuando usted se casa, somos 3 personas. Dios, mi esposa y yo. ¿Ok? Esa es una realidad. Usted le promete a Dios que va a cuidar a la persona que está con la que se casó eternamente, ¿verdad? Hasta que la muerte los separe. Pero cuando una de las personas sufre problemas tan serios como esos, porque son problemas, mire, son problemas muy complejos. Entonces usted tiene 2 caminos como hombre. Uno, o hacer valer la promesa que hizo, o simplemente dejar todo botado. Y yo le soy muy franco, Pau sabe cuál fue el tamaño de mi sí. Yo soy un hombre ya grande, yo tengo 53 años, por ejemplo, y yo no soy del tipo de personas que dejo todo botado. Y con ella siempre fue así, siempre fue así. Me tocará hacer las 2 cosas hasta que ella pueda volver a levantarse. Y así fue. Oscar fue mamá y papá durante un tiempo muy prolongado. Sí, hubo que hacer todo. Mamá, papá, amo de casa, psicólogo, médico. tuvo que ser enfermero porque hasta aprendí a inyectar. En realidad, es que es un barco. Yo lo veo así. Y en el barco habemos las personas que hayan.
y usted decide si se echa encima a todos los que hayan para sacarlos adelante o simplemente abandona el barco. Yo decidí no abandonar el barco. Y estoy convencido de que fue la mejor decisión. Que si me dejó marcado, pues claro. O sea, hay muchas situaciones psicológicas, de control, ¿verdad? Porque las personas tenemos muchas personalidades cuando estamos en situaciones de crisis. O nos volvemos apoyo, nos volvemos control, o nos volvemos análisis. Un montón de cosas, ¿verdad? Claro. En mi caso particular, yo creo que yo tuve que volverme apoyo, control y análisis. Y lo que más me ha costado en este momento es volver al Oscar que no era tan control, ¿verdad? Porque de ahí tenías que tener en tu cabeza la alacena, tenías que tener en tu cabeza la escuela de los hijos, tenías que tener en tu cabeza, en ese tiempo la tienda no estaba muy bien, pues porque la que más la manejaba era ella, yo tenía mi trabajo propio. Y a eso agréguele que yo me quedé sin trabajo. Yo me quedé sin trabajo en 2018. febrero, fue verdad, negra. En febrero me quedé sin trabajo. Y Pau cayó en depresión como en marzo. Entonces hágale pluma, sin trabajo, con cosas y responsabilidades que sacar adelante. Yo tenía dos opciones, o simplemente me jalaba, o me iba, o hacer lo que hice. Que yo creo que más que... Es que Pau lo sabe muy bien, o sea, mi sí es un sí realmente muy comprometido. Y es comprometido no solo para ella, es comprometido para mi hijo Oscar Mario, para mi hijo Mati, para mi hijo Marcelo, para mi mamá. Es que así soy yo, entonces yo no podía dejar a mi esposa sola en una situación tan difícil. Ya estaba de por sí con muchos problemas y la dejaba sola. No se puede. ¿Qué pensaba Oscar cuando llegaba la noche y estaba solo? ¿Qué pasaba por su mente en esos días? ¿En qué pensaba Oscar por las noches? Digamos que yo aprendí a bloquear por hacer. Entonces, Oscar aprendió a bloquear cosas que tal vez afectaban el ánimo para empoderarme y hacer. Y yo sabía que yo me acostaba rendido, yo sabía que mi esposa... ¿Cómo le digo esto? Traté de asimilar todo lo que yo pude para que ella se preocupara únicamente por ella. Lógicamente, teniéndome a mí a la par, ¿verdad? Entonces, el acostarme, el llegar y descansar. Llegar, uno no duerme tranquilo, uno no come tranquilo, pero uno sabe que tiene que hacerlo. Entonces a mí me enseñaron que la vida es eso, ¿verdad? Que la vida usted tiene que lucharla siempre, y siempre va a tener que lucharla. Y con Pau eso fue lo que a mí me pasó. Yo me dejé de, como decimos algunos ticos, de tanta pendejada. Y yo dije, es mi esposa, son mis hijos y los tengo que sacar adelante como sea. A Dios gracias. Yo tuve mucha ayuda de mis hermanas, de mi mamá, que me dijeron, mire, preocúpese por ella, que nosotros nos ocupamos de las cosas que usted pueda soltar. Pero sí fue una época compleja. ¿Cuánto tiempo pasó esa época? ¿Cuánto tiempo, qué lapso de tiempo? Paola decía ahora 2018, fue cuando perdió el... Es que fue en 2018 fue cuando perdí el trabajo. Es que el año 2018 a nosotros nos marcó mucho. Sí, ese fue El año 2018 fue un año... Vamos a ver, eso es como que usted tenga un súper trabajo, porque yo tenía un súper trabajo, ganaba súper bien. Digamos que profesionalmente había alcanzado todo lo que yo pude soñar, ¿verdad? Un buen trabajo, reconocimiento, muy buenos resultados. Y de un pronto a otro, Dios te dice, espérate, weón, eso no es lo que vos necesitas. Ya te di lo que tú necesitas, ahora necesito que tú me ayudes. En aquel momento no lo entendimos así, pero 2 meses después mi esposa cae en depresión y yo estoy plenamente convencido de que Dios me ocupaba en la casa para atender a mi familia. Ok, ya te di lo que necesitas, lo que querías. Ahora necesito que tú me ayudes con lo que yo necesito. Y yo creo que en nuestro testimonio de vida eso fue lo que pasó.
Y yo estuve ahí hasta que ella, digamos que en la vida de un matrimonio todos siempre se necesitan, o sea, eso no cambia. Pero ya cuando ella empezó a valerse por sí sola, seguro Dios dijo, no, ya tenés la misión, ahora te voy a dar un trabajo otra vez. Y así fue como pasó, así fue como pasó. Fue muy simple, pero muy doloroso en ese momento. Pero usted no tiene tiempo de pensar, usted tiene que hacer y actuar y funcionar y mire que está cansado, sí, pero hay que hacer. Y a mí eso fue lo que me enseñaron toda la vida. Trabaje, haga, deje de estar viendo la coma y vea lo que hay alrededor. Es una lucha de todos los días. Eso es una lucha de todos los días, sí. Y eso es lo que más me ha costado soltar, entender que ya Pao está bien, que ya Pao puede, y dejar de ser tan control, ¿verdad? Y ser un poco más apoyo, ¿verdad? Pero sí ha sido difícil, sí ha sido bastante difícil. Ahora en la noche cuando nos acostamos ya es diferente. Porque ya ella se acuesta con una actitud diferente, se acuesta más feliz, pasa el día más bien deseando hacer, ¿verdad? Es incansable al punto de que lleva su cuerpo a veces a situaciones que dice, yo no sé cómo hace, ¿verdad? Pero sí, el tema del descanso era complejo, era bastante complejo, porque su mente no deja de darle vueltas al asunto en aquel momento. Ahora, gracias a la psicóloga, pues he ido soltando cosas que anteriormente había tenido que absorber como ser humano para poder dar soporte a toda mi casa. Oscar, vamos a ver cómo lo acomodo la idea? ¿Cómo mantengo una esposa que está en depresión? Que usted mismo dijo, ahora tuve que llevarla, bañarla, hacerme cargo. Es que uno, oye, me hice cargo de la escuela, pero es que la escuela es tareas, estudio con los chiquitos, exámenes, amo de casa, que voy a cocinar, que vamos a limpiar, que voy a lavar. Todo. ¿Cómo no se colapsó? Todo, no sé. Bueno, vamos a ver. Yo tengo una fe muy fuerte en Dios. Bueno, de un tiempo para acá, después de mi primer divorcio, yo aprendí a hacer muchas cosas que no hacía antes. Y yo creo que lo que me mantuvo siempre fuerte, muy fuerte, fue eso. Mi fe en Dios. Además que yo creo que, vamos a ver, lo que pasa es que eso es mi creencia muy personal, ¿verdad? O sea, yo respeto mucho a las personas en lo que dicen o en lo que creen en relación a estos temas que tienen que ver con religión. Pero si yo le prometí a Dios que iba a estar ahí, tengo que estar ahí. Punto. No hay un tal vez sí, tal vez no. Y yo creo que Él, si me dio la posibilidad de tener todo lo que yo tuve durante mucho tiempo, profesionalmente hablando, digámoslo así, ¿verdad? Claro. Entonces, al que mucho se le da, mucho se le pide. ¿Verdad? Así es como es. Así es. Entonces, yo aprendí a no quejarme. Mi esposa está de testigo, yo casi no me quejo de nada. Porque para mí solo el hecho de levantarme y caminar ya es una bendición. Y con esto lo que sucedió fue eso, así de simple. O sea, si usted me pregunta a mí cómo hice para hacer tareas, escuelas, recoger chiquitos, problemas económicos, problemas de salud por otro lado, problemas con mi hijo mayor por otro lado. Esconder cosas para que yo no me hiciera daño. Entonces yo absorbía, ¿verdad? Yo absorbía para que mi esposa se preocupara por ella, nada más. Lógicamente la psicóloga a mí me dice, lo que pasa es que eso va a dejar secuelas. Y le hago yo, sí, pero digamos que yo mentalmente soy muy fuerte. Pau me dice, yo no sé cómo hace usted, no sé cómo hace. Pero es que yo sí estoy muy claro de que mucho de la fuerza que en ese tiempo yo necesité, Dios me la dio. Porque de alguna u otra forma, Él me dijo, porque eso es lo que yo creo firmemente, ¿verdad? Es mi criterio muy personal. O sea,
te di todo esto. Ya te hice feliz con todo esto. Ahora séme feliz vos a mí. Te voy a dar esto. Pero no para que te sientas mal, sino para que lo trabajes y aprendas a ver lo que significa de alguna otra manera el amar profundamente a alguien. Y entonces vieras que sí fue muy complejo porque las carreras de los chiquillos en la escuela, yo tuve una bendición que logré hacer que mi liquidación, como fue una cuestión por mutuo acuerdo, ¿verdad? La compañía entró en situaciones difíciles y me llamaron y me dijeron, mira Oscar, no podemos sostener más tu salario. Entonces tenemos que prescindir de tus servicios. O sea, acabamos de diciembre de pasar unos diciembres muy bonitos, digamos. Y en enero me llaman y preaviso a febrero. Entonces yo digo, bueno, está bien, pero liquídenme con todo. Yo sin saber, vea cómo las cosas se acomodan solitas. Entonces yo le dije, para no molestarlos, como yo estaba tan agradecido con ellos, paguen mi liquidación en tractos quincenales. Entonces eso nos ayudó mucho, ¿verdad? Era un salario, ¿no? Era un salario que se mantuvo como por 4 meses. Entonces eso nos permitió subsanar un poquito la parte económica, porque después de tener mucho, venirse a cero, eso fue como la pandemia. Mucha producción, muchas cosas, y de un pronto a otro, cero. Entonces empieza a ajustar cosas, a ver cómo hace. Y a Dios gracias, Dios nunca nos dejó solos, porque mis hijos nunca dejaron de estudiar en la escuela en la que estaban, hasta la fecha. Y si yo le digo a usted que en mi casa faltó un plato de comida, nunca faltó un plato de comida. Nunca. Yo por eso a veces, muchas veces digo, Pau, es que nosotros vivimos las financieras, las emocionales, todas en un año. Porque fue más o menos año y... ¿Cuánto fue, negra? Como un año. Mientras nos dimos cuenta que era. Sí, mientras logramos analizar cuál era el problema y empezar a trabajar en la solución, ¿verdad? Porque no crea que nos quedamos de brazos cruzados. Ella nunca ha sido de quedarse los brazos cruzados. Ella, buscábamos un profesional, buscábamos otro profesional, buscábamos otro profesional. Hasta que logramos dar con la situación. Y eso resolvió el problema de tomar 9 pastillas al día, que para dormir, que para la depresión, que para la ansiedad, que para lo que le producía el efecto de las otras 2 pastillas o 3 pastillas. Eran 9 pastillas lo que mi esposa tomaba. Yo me quedaba asustado y yo decía, pucha, no ha llegado que soporte esa cantidad de pastillas. Pero vieras que yo en mi caso, yo hoy, pasa es que yo soy, vamos a ver, yo trato de comulgar todo lo que pueda. Yo trato de ir a misa todo lo que pueda, porque yo sé que ahí está mi fuerza. Y eso lo tengo y estoy claro. Por eso yo cada vez que algo sucede en la casa, que tal vez las ventas están bajas o cosas así, era tranquila, Dios tiene el control de todo, no se preocupe. Pero yo creo que es ahí donde está la fuerza. Usted me dice a mí, usted no me da a mí así como... Lo mío es más de interiorizar las cosas. Yo reflexiono mucho, yo analizo mucho para yo ir un poquitito más adelante de las cosas y hacerme, yo creo que yo me hice muy previsorio, ¿verdad? Pasa esto y ahora, pero yo hago esto y esto, entonces va a pasar esto y esto, entonces mejor la llevo suave. Yo creo que eso fue lo que también nos mantuvo mucho durante todo ese tiempo de la crisis fuerte con Pau. Ahora Paola decía, escondió cosas para que yo no me hiciera daño. Uh-huh. ¿Por cuánto tiempo Oscar vivió esa, digámoslo así, esa tortura mental de voy a esconder esto porque se puede hacer daño? Y pienso que esa es una de las cosas que más pueden marcar. ¿Cuánto tiempo pasó Oscar escondiendo cosas, diciendo mejor voy y vengo rápido? Sí. Eso era. Ve, usted no sabe, porque que a usted le diga en la cara que me quiero matar. Así se lo dicen a usted, mire, y no solo me quiero matar, tengo todo planeado para hacerlo. Ya sé cómo hacerlo. Entonces, y ya sé cómo hacerlo, un día cometió el error de decirme, mano, en una semana, el lugar que había feo en mi casa lo hice lo más bonito que pude, para que si se iba a hacer una tontera y viera colores y viera todo lo que pudiera. Por ejemplo, el patio. Mira, es que ya yo tengo todo planeado, va a ser aquí en el patio. Así me lo dijo en una de las... Y entonces yo me fui y me puse a arreglar el patio, pinté el patio, puse flores, puse sillones, puse zacatos de la breteada que me pegué en ese tiempo, perdonando la palabra, pero fue...
Pero fue para eso, ¿me entiende? Porque, a ver, tal vez no era esconder cosas, ¿verdad? Era reaccionar a cosas. Claro. Entonces yo reaccionaba en función a lo que ella me iba diciendo. Pero por otro lado, ese era el Oscar que tenía que atender a la esposa, ¿verdad? Pero también era el Oscar que tenía que atender a sus hijos y tenía que atender sus cosas personales y todo lo demás. Pero esconder así, yo calculo que ese periodo pudo haber durado... Medicamentos. Uy, los medicamentos, cierto. Porque ella tomaba medicamentos muy fuertes. Y entonces, cuando ella me decía eso, yo inmediatamente cambiaba el chip, ¿verdad? Yo le voy a dar las pastillas, yo se las doy. Y entonces yo se las daba y las escondía. Para yo poderme ir tranquilo un rato de la casa, dejar a mis hijos o hacer lo que tuviera que hacer, para después regresar y saber que mi esposa estaba bien. Es que verá que es muy complicado cuando a vos te dicen en la cara, mira, no quiero vivir. Ahora, que a vos te lo diga una persona en la calle, tal vez no te golpea tanto porque no estás en el día a día, pero que te lo diga la persona con la que duermes, y tras de eso después tener una sonrisa bien marcada para tus hijos, para que no se den cuenta, y explicarles a ellos. Yo a ellos sí les expliqué en algún momento. Yo les dije a ellos, miren chicos, es que mamá tiene un problemita así, así, así. Entonces cuando ella se pone así, tranquila, déjenla, no le digan nada, déjenla que llore, déjenla que haga lo de ella, que papá se hace cargo del resto. Obviamente cuando descansaba, era descansar con un ojo abierto y un ojo cerrado, porque en qué momento mi esposa se levanta, se va al baño y hace una tontería y qué pecado, ¿verdad? ¿Qué le digo a mis hijos? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago allá? Pero vieras que fue una época compleja, pueden haber sido 2 años, 3 años, en los que cancelaste un poco al Oscar con sus sentimientos, con todas sus cosas, y se convirtió Oscar en una persona de muévase, haga, vaya, esté atento. Fue agotador, para nadie es un secreto, esos descansos, por más fuerte que sea la persona emocionalmente, uno termina tal vez agotado, termina estresado. Pero gracias a Dios, a mí siempre ha habido las personas que me aconsejan y que me ayudan para hacer las cosas correctas. Y yo creo que yo estoy rodeado de mucha gente así. Muy bien. Vamos a hacer una pequeña pausa y en breve vamos a volver porque tengo un par de preguntas más antes de escuchar un poquito a Paola. Pero realmente ha sido hasta este momento, y se me ha ido rapidísimo este tiempo. Vamos a hacer una pequeña pausa. Estamos en el programa Hablemos de Obesidad y Salud. No se vaya, estamos con una gran historia de vida. En breve estamos de regreso con ustedes. Vamos a un corte. Ya regresamos. Se le insta a toda la población a que se apersonen a los bancos de sangre de los hospitales y también a nuestra sede central al costado sur de la iglesia de Zapote, sin importar el grupo sanguíneo que sea, que se presenten a donar. La población costarricense tiene un alto porcentaje de personas del grupo O. Hemos escuchado en diferentes cuñas publicitarias que se necesita de este grupo, pero para nosotros es muy importante contar con la donación de todos los grupos sanguíneos. Se recuerda que la donación de sangre no es una situación que se hace una vez y fortuitamente o perdida en el tiempo, sino que debe ser una donación continuada durante el tiempo para poder sostener las diferentes cirugías hospitalarias y las urgencias que pueden existir por accidentes de tránsito. Nuestro horario en el Banco Nacional de Sangre es de lunes a jueves de 6 de la mañana a 3:20 de la tarde, viernes de 6 a.m. a 2:20 de la tarde y sábados de 7 de la mañana a 1 p.m. Nuestra dirección es costado sur de la iglesia de Zapote. Estamos de vuelta. Hablemos de obesidad y salud.
Continuamos en el programa Hablemos de Obesidad y Salud. Hoy con la historia de Óscar Fernández, que es el esposo de Paola Zúñiga, y nos está contando sus vivencias de cómo apoyó a Paola en sus tiempos más fuertes, más difíciles. Invitándole a que sigan nuestras redes sociales, aparecemos como Hablemos de Obesidad y Salud en Facebook y en YouTube también Hablemos de Obesidad y Salud. En Instagram aparecemos como Obesidad y Salud CR, y también le invito a que visite nuestra página web www.obesidadYsaludcr.com. Ahí va a encontrar un audioblog, va a encontrar noticias, historias de vida y demás información que le va a ayudar para saber más de la obesidad y saber que sí podemos salir adelante después de la obesidad. Muy bien, Óscar, es difícil resumir 3 años de vivencias en 55 minutos, que es lo que dura un programa de radio. Pero, ¿volvería a pasar, Óscar, todo eso que pasó? Sí, porque vamos a ver, Pau y yo pensamos, los dos pensamos igual, que nosotros nos encontramos porque ella tenía carencias y fortalezas como toda persona, ¿verdad? Y yo tenía carencias y muchas fortalezas. Y yo creo que nuestras carencias y nuestras fortalezas se adaptaron muy fácilmente, ¿verdad? Muchas veces hemos hablado de cómo sería que yo esté con otra persona o que ella esté con otra persona, pensando en y vieras que no lo logramos. Y yo a Pau se lo he dicho muchas veces. Ella me dice, usted está loco. Y yo le digo, no, vieras que no, porque es que sí. Un poquito. Si es lo que es, y gracias a eso yo tengo la esposa que tengo hoy, los hijos que tengo hoy, la vida que tengo hoy, de ahí sería muy tonto decir que no lo pasaría, porque eso sería como negarme a mí mismo. O sea, negar la existencia de mis hijos, negar la existencia de mi esposa. Y ellos están tan metidos en mi vida, mis 3 hijos y Pau, que yo creo que con gusto, aunque fuera así de duro, lo que pasa es que ojalá me dejen con la experiencia que tengo ahora, ¿verdad? Para saber cómo hacerlo desde el principio y no tener que trabajar a prueba y error, ¿verdad? Para encontrar lo que era lo correcto. Pero yo creo que sin temor a equivocarme, si Dios me la puso en el camino a mí, fue por una razón. Hay 3 Paolas en el tiempo. Oh, sí. Está la Paola antes del 2018, Ajá. la que se casó con Óscar. Ajá. La Paola del 2018 al 3, 4 años, 2021, 22. Y la de hoy. ¿Cuál es la diferencia entre ellas 3? Pau en esencia es la misma persona. Pau tiene un alma muy noble, Pau tiene un corazón... Lo que pasa es que Pau es una persona con un corazón muy puro, muy puro, muy puro, una persona muy transparente. Entonces, vamos a ver, físicamente, lógicamente, las 3 etapas tienen diferencias muy notorias, claro, ¿verdad? Pero en la esencia, aún y a pesar de todos sus problemas, Pau es la misma persona. Pau es una persona luchona, humilde, emprendedora, valiente. Yo me cansaría aquí de decir calificativos para mi esposa, que yo se lo he dicho muchas veces a ella, yo no sé cómo se fija en mí. Así se lo digo. Pero vieras que yo le diga a usted diferencias físicas, lógicamente, porque han sido altibajos, después un alto que duró mucho tiempo, después bajó y a como está ahora, físicamente. Pero emocionalmente, muy en el fondo, yo que la conozco, porque tengo muchos años de estar con ella, es la misma persona, es sencilla. Usted la ve a ella y en la noche termina rendida. Ella es una persona que necesita mucho afecto, mucho cariño, muchos abrazos. Entonces, que yo decirle a usted una diferencia física sí, pero emocional
siempre ha sido la misma, muy vulnerable. Por eso es que le pasó todo lo que le pasó en sus estados depresivos. Porque vivió lo que vivió cuando era joven. Y detonaron con el embarazo de mi primer hijo. Pero aún así ella siempre siguió para adelante, nunca se rindió. Entonces que yo le diga a usted que Pau era, qué sé yo, muy cariñosa y después dejó de ser cariñosa y después volvió a ser cariñosa, no, porque ella siempre tenía esa sonrisa. Vean ahí en las fotos, ella siempre tenía la bendita sonrisa. Y todos la ven como está y uno dice, mae, pero está rudo el tema, ¿verdad? Yo ahora que nosotros vemos las fotos y yo digo, oh, por Dios, de verdad que estaba gordita. Pero es muy curioso porque yo lo veo ahora. En aquel momento probablemente el deseo de que estuviera bien, ¿verdad? El deseo de que ella se preocupara por estar bien ella, no me hacía ver esas cosas. Y yo creo que de mi boca nunca salió una palabra, mira, eres gorda. Hasta tuve que cambiar la forma de decirle, porque cuando nosotros nos conocimos, era negrita, gordita. Quita el gordita, desaparezcalo, entonces se quedó el negrita. ¿Verdad? Pero vieras que ha sido, no puedo decirle que hubo una diferencia. Física sí, pero emocional no. Emocional ella siempre fue muy cariñosa, aún a pesar de su problema. Cuando yo conocí, bueno, cuando vi a Paola, más yo primero hablé con usted porque yo comencé a rastrear y alguien me dio un número de teléfono. ¿Ah, sí? Yo fui el que lo atendí. Y Oscar fue el que me atendió. ¿Sí? Y yo me doy cuenta de Paola por las redes sociales. Ah, sí. Entonces, ¿cómo uno, vamos a ver, tiene a alguien que normalmente dependió de usted por 3 años y ya comenzó a volar y ahora sale en redes sociales y obviamente pasó de ser una persona que estaba en una habitación a ser alguien extrovertida que sale a la luz? Es el momento en el que Oscar ya comienza a descansar, a decir, logré mi meta. A ver, primero no es mi meta. No es mi meta porque es la meta de ella. Mi meta era estar ahí para apoyarla. Eso era toda mi meta. Ese era mi trabajo. O de hecho, ese es mi trabajo. Ahora es estar. Ahora es... De ahí, digamos que es reconocer a una persona, ¿verdad? Porque aunque en esencia Pau es la misma siempre, ahora es una mujer muy diferente. Por eso es que a mí me dicen, mire, pero a usted no le molesta cada TikTok. Mano, si todos hubieran visto como yo vi a Paola, tirada en una cama que ni se bañaba, ver la hora que hace y que se mueve y que va y que busca ropa bonita y que se pone y que todo le queda y que no se siente en la silla que le dé la gana, pues sabe que no se le va a caer ni se le va a quebrar. Entonces, todos pasamos por eso. Entonces usted se pone a analizar y usted dice, ay, ella es feliz. A veces no entiendo ni papa de lo que hace. Porque esa es la verdad. A veces ella me quiere meter en un TikTok o me quiere meter en una cosa y yo para eso no sirvo mucho. Pero lo que me ha costado ahora cantar, ¿verdad? Pero vieras que no, yo es simplemente adaptar, o sea, de ser invisible a ser visible y que ya no le digan nada, que llegue y le digan algo y que la piropeen. Eso te ha costado. Yo hace mucho tiempo, yo le dije a mi esposa, negra, aquí está mi confianza. Tome, es suya. No está en mí. Usted sabrá lo que hace con ella. Claro, ahora que está así, que ya se vuelven visibles, es un poco más complicado. Pero tampoco crea que me gasto mucho. No, yo... Digamos que yo sé lo que yo tengo. Y yo sé lo que yo soy. Entonces, si yo sé lo que tengo y yo sé lo que soy, no me voy a gastar el tiempo pensando en cosas que nada que ver. Si pasamos las situaciones más difíciles de la vida. Oscar, ¿cuándo fue, perdón? ¿Cuándo fue el momento en el que usted suspiró, vio al cielo y dijo, ya? Ya. Hace... ¿Cuándo fue que me llamaron del trabajo, negra? Hace poco. Yo... 8 meses. Fue muy curioso, por eso le digo yo que Dios tiene muchas formas de trabajar muy extrañas. Nosotros tenemos un negocio familiar y es un negocio bueno, muy bueno, que se logró levantar otra vez a pesar de tantas caídas.
un día yo desayunando en mi casa, porque tenía que alistarme para ir a dejar unos pedidos de unos clientes, recibí una llamada, no hace mucho, hace 6, 7 meses, ¿verdad? Fueron, es lo que tengo de trabajar ahí. Y me llama un señor y me dice que mire, que le metí un trabajo para mí, que es un puesto en una jefatura de crédito, bla, 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 una historia ahí importante. Para no cansarlo con el cuento, eso fue martes. El jueves ya yo estaba trabajando y yo no me moví de mi casa para buscar el trabajo. Ahí fue donde yo dije, porque uno hace una retrospectiva, ¿verdad? Uno dice, bueno, tuve muy buen trabajo, me llamaron para que sirviera desde este lado, ahora me están volviendo a dar un trabajo muy similar porque hasta el mismo jefe que tuve fue el que me llamó. Entonces ahí fue donde yo dije, me tranquilizo, ahora me voy a dedicar a mi trabajo, me voy a dedicar a mí. Entonces me metí a clases de canto, durante el tiempo de la situación de Pau me metí a clases de natación, íbamos a entrenar juntos. Lo que pasa es que ya solo, hace 7, 8 meses creo que tengo de estar en ese trabajo. Pero lo más interesante de esto es que me permite a mí también hacer todo lo demás. Entonces yo estoy muy feliz porque soy más productivo. Y yo siento que ahí fue donde yo dije, relájese, ya. O sea, ya ella está en su trabajo, ella está dando clases en la U, ella ya se empoderó, ahí va para adelante, es muy buena en lo que hace. Entonces yo me tranquilicé un poco. Y empecé a retomar ahora sí, a retomar otra vez mis cosas, ¿verdad? Que también me hacen sentirme muy bien como persona, ¿verdad? Para nadie es un secreto que una persona que está acostumbrada a trabajar toda su vida, pasas 4 o 5 años sin trabajar, 18, 19, 20, 21, 22, 4 años, es difícil después, ¿verdad? Es replantearse otra vez. Yo sí le soy muy franco, yo me siento, mi lugar seguro es mi casa, ese es mi lugar más seguro. Entonces yo encontré un trabajo donde trabajo en mi lugar más seguro, entonces me siento muy cómodo y soy más productivo. Pero ahí fue donde yo creo que yo dije, aquí es, y ya. ¿Qué siente Paola al escuchar todo esto? Yo no he parado de llorar. Sí, se va a deshidratar, eso le iba a decir. No tome más agua. Sí, es que esas cosas él ya yo las sé, ¿verdad? Él me las dice, pero sí, es eso, o sea, siento muchas emociones mezcladas, ¿verdad? Porque mi esposo tiene una frase y es cierto, solo cuando se cierra la puerta de una casa, solo las personas que están dentro de esa casa saben todo lo que se vive ahí. Y eso incluye hijos, esposo, esposa, ¿verdad? Bueno, Dios, nosotros que somos muy creyentes, pero solo Oscar y yo sabemos Lo que pasó ahí. todo lo que ha pasado. Pero, nada, pues ahora, es que yo soy muy sentimental, ¿verdad? Soy muy emocional. Y escucharlo a él hablar así, tal vez como desde otra perspectiva, pues es fuerte, ¿sí? Pero esas cosas ya él me las ha dicho, ya yo lo sé. Y ahora, no sé, ahora estamos en una época muy bonita. Diferente. Muy diferente. Creo que nosotros tenemos 15 años. Ajá. Pero creo que de esos 15 años, este momento es lo más bonito. Sí, porque ya yo me siento bien emocionalmente. Él ya ha logrado soltar y ya sabe que no tiene que asumir todas las cosas. Y tal vez eso ha sido difícil ahora. Yo sí. Ahora hemos tenido que trabajar en él. En que suelte. En un matrimonio yo creo que eso es lo que pasa, ¿verdad? Se va trabajando a veces en uno, a veces en el otro, a veces en los hijos, a veces en la casa. Siempre se trabaja de diferentes cosas. En el último año tal vez nos ha tocado trabajar un poco en él, digamos, en que él entienda que ya pasó y que ya no necesita tenerme ahí como bajo su protección, ¿verdad? Sino que obviamente como esposo siempre proteger, pero que ya yo puedo sola con mi vida,
¿Qué tan difícil ha sido eso, Oscar? Decir, no, ya puedo soltar, ya. Ha sido todo un tema porque para peores yo tengo una personalidad que es de muy análisis. O sea, de hecho yo trabajo en números. Entonces como yo trabajo en números tengo que hacer análisis, ¿verdad? Entonces el tema ha sido complejo porque por un lado está el análisis, por otro lado está el control, pero por otro lado está el apoyo. Y yo sé que hoy día yo tengo que ser, sí las otras, pero tengo que ser más apoyo. Ya no tanto absorber, ¿verdad? Absorber, sino que ser apoyo. De ahí a la vista está que tuve que ir a algunas sesiones con psicóloga para yo poder entender que ya no tenía que hacerlo. Y si ha sido un reto, lo que pasa es que lo bonito de los retos es que uno siempre sale fortalecido de todos. Y yo siempre he entendido que de la parte negativa o de las cosas que a uno le pasan, de tal vez no tan positivas, no digamos negativas, sino tal vez no tan positivas, uno tiene que aprender a hacer. De hecho, las grandes situaciones se han dado en situaciones de crisis muy fuertes. Entonces, ¿por qué las situaciones emocionales tienen que ser diferentes? No pueden ser diferentes, tienen que ser iguales. Entonces, si ha sido muy difícil, no le voy a decir que no, el que ella sea ahora visible y antes era invisible, por ejemplo, el que ya tú no tenés que las pastillas, que esto, que lo otro, no, ella ya puede sola, déjala. Pero siempre está ese hombre que quiere cuidar. No es tener debajo del zapato, que son dos cosas diferentes, ¿verdad? Claro. Es apoyar, es estar, pero ya no con aquella, ¿verdad? De que, qué miedo, qué susto, que las pastillas. Ahora es, como dice Pau, ahora es muy bonito, porque ahora salimos de otra forma, ahora salimos un poco más, ella se siente más segura. Ahora nuestra vida afectiva es mucho mejor, diferentísima. Con los chicos es muy diferente, ella participa en los juegos que tenemos de fútbol, de lo que sea. Pero sí ha sido difícil, no crea que no, o sea, ha sido un poco difícil porque fueron 4 años de asumir un control, 3 años de asumir un control, y soltarlo en meses no es tan fácil, no es muy fácil. Entonces ha sido un aprender, como ha sido la vida de nosotros desde que nos conocimos. Ha sido aprender a poder evolucionar de ciertas etapas a otras etapas para poder buscar la madurez emocional que los dos como pareja necesitamos, ¿verdad? Ya ella no me necesita tanto en algunas cosas, entonces me dio el chance a mí. Mucho de la cantada es eso. Es tener algo para mí en lo que yo me sienta feliz en ese momento. Y eso me ayuda a liberar mi estrés para poder igual soltar las otras cosas. Cuando Paola le dice me voy a hacer una cirugía bariátrica, ¿qué pasa por su mente? Bueno, primero la regañé, porque se iba a ir en plena pandemia a México a hacérsela. Bueno, sí, eso no. Entonces, después ella topó con la suerte. Es que la ventaja de Pau es que es médico y ella entiende bien lo que está pasando. Entonces buscó un amigo de los que estudió en Cuba y el señor le recomendó a un doctor que fue el que al final de cuentas terminó operándola. Entonces, yo solo a ella le digo que no cuando siento que el asunto es una idea demasiado descabellada. Por ejemplo, yo me fui a México, sí, pues estamos en pandemia y usted viene con una herida expuesta, es en México donde usan grapas que están vencidas. Es más barato, pero qué torta, ¿verdad? Entonces, eso fue un problema a nivel familiar. Eso fue un problema muy serio a nivel familiar. Pero al final de cuentas yo creo que ella entendió. Y después empezó a contarme, ya después, mire, Fla, tengo este médico aquí, acá, me lo recomendó tal. Como yo soy de personalidad análisis, yo tengo que tener números para entender cómo funciona, ¿verdad? Entonces, ya ella me enseñó un montón de cosas. Y yo le dije, hey, démosle, vamos para adelante. Sí. Y ahí estuvimos. Yo parecía, perdonando la expresión, un kilo de jarrete cuando la operaron, porque eran puros nervios,
porque uno sabe, a pesar de que tiene todas las condiciones para hacerse la cirugía, ¿verdad? Y tras de eso la cirugía duró más, porque el doctor no llegó a tiempo y entonces se atrasó un poco en otra cirugía, entonces yo allá afuera esperando, ahí un cuarto frío y oscuro, y yo decía, ay Jesús, no, pero ya después cuando ella salió de la cirugía y todo, fue muy tranquilo, porque yo no me separé de ella ni un solo momento, ahí en la cama, ¿verdad? Hasta la fecha. Hasta la fecha, ahí está. ¿Cuánto cambia la vida después de la cirugía? Hoy es un giro de 360 grados. O sea, es ver a tu esposa que se empodera, que vaya a hacer ejercicio, que nosotros teníamos un amigo que es un personal, don Ale es un personal muy bueno, y Ale la ayudó mucho. Y entonces, igual ahí, ella empezó y después fui yo, para que ella, si estaba decayendo, estar ahí yo, y en meterle candela. Si a mí me ponían a hacer 10, yo hacía 20, la negra, vea que sí se puede. Y sí cambia mucho, la vida para nosotros ha cambiado mucho a nivel familiar, a nivel personal, a nivel... ha sido muy fuerte el cambio, pero así, es que es como vivir, por eso yo le decía a usted, en la parte física, las 3 etapas de Pau todas son diferentes. En la parte emocional, es la misma persona siempre. Más bien, hoy, al verse tan bonita como se ve, es más sensible, es más receptiva a un montón de cosas. Y entonces eso lo hace a uno más feliz, porque uno siente que ella está feliz, entonces yo estoy feliz. Simple. Muy bien. Bueno, se nos acabó el tiempo. Ya. Fue difícil resumir Sí, 4 estaba muy años. duro, en difícil, muy 58. difícil. No, es que sí es muy complicado, o sea, tendría que ser una sesión. De verdad que muchas gracias, y cualquier otro día que quieran compartir más con nosotros, la Claro. puerta del programa está abierta. Gracias a ambos, a Paola, a Oscar. Gracias a don Andy Torres, que es el que hace la magia de la cabina. Yo solo quería decir una Dime. frase muy pequeñita, y es que es una frase para todos, que se enamoren que se queden con la persona que se enamore de su corazón y no del físico, porque del físico se enamora cualquiera, pero del corazón no todos son capaces. Así es. Gracias a ustedes que nos acompañaron el día de hoy, como todas las semanas, y nos vemos la próxima semana en un programa más de Hablemos de Obesidad y Salud. Que el Señor los bendiga. Hasta luego. Esto fue Hablemos de Obesidad y Salud. Te esperamos en nuestro próximo programa con más información.